Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 1 de marzo, y vamos a hablar acerca del derecho de acción. En el semestre pasado yo invertí el orden de los dos temas que seguían, que son jurisdicción y competencia y el derecho de acción. E invertí el orden y di primero jurisdicción y competencia, pensando que tenía más sentido ver primero eso y luego después el derecho de acción, pero me arrepentí. Entonces vamos a hablar del derecho de acción primero y siguiendo el orden pues de la carta descriptiva y luego sí vamos a hablar de lo que es el jurisdicción y competencia, que es lo otro que nos compete. Entonces, ¿qué es el derecho de acción? La forma más fácil, más simple de definir el derecho de acción, porque de esto hay unas teorías, vea, sabrosas, es el derecho que tiene la persona a acudir a la rama jurisdiccional del Estado. Profe, ¿me vuelves a repetir, porfa, cuál es ese derecho? A acudir a la rama jurisdiccional del Estado. Muchas gracias. Pero aún esa definición para mí no es lo suficientemente simple, lo suficientemente clara. Entonces yo prefiero simplificar aún más esto y decir que el derecho de acción es el derecho que tiene una persona para solicitarle que un juez le resuelva un conflicto. Es decir, el derecho que yo tengo a demandar. De esto, como les digo, hay muchas teorías. Es más, les voy a mandar al correo electrónico un documento escaneado del libro de Jaime Azula Camacho, donde se nos habla del derecho de acción mucho más ampliamente. Para no olvidar esa parte teórica del derecho, que si bien es importante y si bien uno nunca puede olvidar la teoría del derecho, yo creo que esta es más un complemento a la formación que uno tiene como abogado que el core, el núcleo de la formación como abogado, en mi concepto. Porque en mi concepto creo que debe haber primero un componente netamente práctico, qué es lo que yo voy a hacer con el conocimiento que obtengo. Y después puedo ahondar en esa parte teórica. Entonces, en ese orden de ideas, les dejo en el correo ese documento. Es extraído del libro Manual de Derecho Procesal, tomo 1, Teoría General del Proceso, de Jaime Azula Camacho, donde se habla del derecho de acción. ¿Listo? Y ahí nos hablan de varias concepciones del derecho de acción, de varias teorías del derecho de acción, pero eso no es lo que quiero tener en cuenta hoy. Ese lo van a leer ustedes y lo van a tener en cuenta y lo van a entender y después lo explicamos si hace falta. En este momento lo que quiero que analicemos es el derecho de acción como la posibilidad que tienen todas las personas de solicitarle al juez, al Estado, que intervenga en un conflicto para que le dé solución. Entonces yo le digo, señor juez, vení, por favor, intervení en este proceso. Resolveme esto. Y todas las personas tienen ese derecho. Es un derecho constitucional dentro del debido proceso. Pero entonces aquí viene el problema.
Si yo le digo a todos los 47 millones de personas que somos en Colombia, más los extranjeros, usted puede demandar por lo que le dé la gana, a quien le dé la gana. Eso genera un problema y es la congestión de la rama judicial. Si por cualquier cosa las personas demandan, eso colapsa el sistema. Entonces, si bien es cierto que las personas tienen el derecho a solicitar que el Estado intervenga y solucione un conflicto por medio de un juez que emite una sentencia, también es cierto que ese derecho se limita. Ese derecho tiene unos límites. Y el primer límite que yo le voy a poner al derecho de acción es decir, al derecho a demandar, se llama legitimación en la causa. Profe, primer límite, ¿cierto? Sí, se llama legitimación en la causa. ¿Qué es la legitimación en la causa? Que yo digo, en abstracto, todas las personas pueden demandar, pueden solicitar que el Estado intervenga en la solución de un conflicto. Usted tiene derecho a eso. Pero de manera específica, yo digo que usted solamente puede demandar si tiene un interés jurídico real dentro de ese conflicto. Y ese interés jurídico puede estar determinado por una calidad especial que debe tener el demandante para poder solicitar la apertura del proceso. Yo le doy un ejemplo. Resulta que a mí no me cae bien la esposa de mi papá. ¿Será que yo puedo demandar en divorcio? ¿Por qué no puedo demandar en divorcio yo? Profe, porque no es interés Fue suyo, no es interés voluntario. particular. Porque el que puede solicitar el divorcio es el que tenga la calidad de cónyuge, ¿sí o no? El que esté casado. Correcto. Y solamente puede solicitar el divorcio para su matrimonio, no para el matrimonio de otro. Entonces, eso es la legitimación en la causa. Ese interés jurídico que vos tenés en ese proceso. Profe, Dígame, entonces, si yo veo que el esposo le está pegando a la esposa y yo lo denuncio para que pues se alejen y todo eso, que cuando es denuncia por delitos, cualquier persona puede denunciar, porque es que la denuncia no es igual a abrir un proceso. La denuncia es un acto mediante el cual usted pone en conocimiento al Estado, específicamente a la Fiscalía, de que se ha cometido o se está cometiendo un acto delictivo. Después de esa puesta en conocimiento, la Fiscalía empieza a investigar si eso ocurrió, si no ocurrió, quién fue el afectado, quién fue la persona que lo hizo. Y en caso de que la Fiscalía encuentre que hubo un delito y que tal persona fue quien lo cometió, entonces se hace el proceso penal y se hace la acusación. Entonces la denuncia es un acto
al cual están obligados todas las personas, porque es un delito no denunciar, de poner en conocimiento al Estado, específicamente a la Fiscalía, cuando se sepa de la comisión de un delito. Es una obligación que tenemos y el delito que hay se llama omisión de denuncia. Solamente está usted, digamos, autorizado para no denunciar cuando se trata de un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. En ese evento usted sí puede permanecer callado, el resto hay que denunciar. Entonces la cuestión aquí es que yo sí puedo denunciar, pero es que denunciar no es lo mismo que ejercer el derecho de acción. En ese caso, ¿quién ejerce el derecho de acción? La Fiscalía. Porque la Fiscalía es la que entra a decir, señor juez, necesitamos que usted entre a determinar si esta persona cometió o no este delito y en caso afirmativo que se le condene a una pena de tanto. En ese caso es la Fiscalía quien ejerce el derecho de acción, no la víctima, no el denunciante, la Fiscalía. ¿Listo? En los casos civiles, laborales, familia, para yo saber si existe legitimación en la causa o si existe ese interés jurídico para demandar, yo tengo que analizar si la persona sí tiene esa calidad jurídica especial, ese interés jurídico que le permite demandar. Esa calidad, ese interés jurídico, esa legitimación en la causa, está determinada por el conflicto mismo. Si yo voy a demandar en divorcio, tengo que ser cónyuge. Si yo voy a solicitar el pago de una obligación, yo tengo que ser el acreedor. Si voy a solicitar la reivindicación de un bien, que se devuelva un bien, tengo que ser el propietario. Si voy a solicitar que se me paguen alimentos, tengo que tener el derecho a exigir los alimentos, o sea que tengo que tener la calidad de hijo, o de cónyuge, o de hermano, o de padre, según lo que dice la ley, de a quién se le deben alimentos. Es decir, hay una relación lógica entre el conflicto y la calidad que usted tiene que tener para solicitar la intervención del juez. Lógica y legal, ¿cierto? Porque la ley también determina quién es el que tiene la legitimación en la causa. ¿Quién puede abrir una sucesión? El heredero. ¿Y yo cómo demuestro que soy heredero? Porque yo soy hijo. Si yo demuestro que soy hijo, que en mi registro civil de nacimiento dice hijo de tal persona y tal persona, entonces yo tengo derecho de herencia. Ah, pero es que, profe, el papá no lo reconoció. Él no está reconocido por el hijo, Se por el demuestra. padre. Entonces, primero tiene que demostrar que es hijo. Primero tiene que demandar en un proceso de filiación y ahí el conflicto radica en que el juez declare que usted es hijo de X. Y cuando el juez haya demostrado que sí es hijo, ahí es cuando entonces ya sí puede pasar a la sucesión y decir, venga a ver, ¿qué fue lo que me tocó a mí en esta herencia? Porque mire que yo tengo la calidad de hijo. Pero si yo no demuestro esa calidad, jodido, no me conceden el derecho. Esto es lo que se conoce como la legitimación en la causa por activa. Es decir, el interés jurídico que una persona tiene para instaurar la demanda. La legitimación en la causa por activa. Yo solamente puedo demandar en la medida que yo demuestre que tengo el interés jurídico, que tengo la calidad necesaria para poder demandar.
Si yo no logro demostrar esto, no puedo iniciar el proceso. Entonces es responsabilidad mía. Legitimación en la causa por activa. Ese es el primer límite que tiene el derecho de acción. El segundo límite, que va en el mismo sentido, es la legitimación en la causa por pasiva. Si todo lo que explicamos anteriormente lo vamos a denominar legitimación en la causa por activa, ahora vamos a referirnos a la legitimación en la causa por pasiva. La legitimación en la causa por pasiva hace referencia a que la persona tenga la calidad que lo obliga a responder o a hacer frente a las reclamaciones que se hagan en un proceso. Es decir, ¿a quién le puedo yo cobrar un canon de arrendamiento? Al arrendatario, porque él es el que está obligado a pagarlo, es el que está obligado a responder por esa obligación. ¿Por qué? Porque al firmar el contrato de arrendamiento, él adquiere también una calidad jurídica, que es la de arrendatario. Al adquirir esa calidad jurídica, él responde por las obligaciones de ese contrato, como por ejemplo pagar el canon de arrendamiento. También entrarían los deudores de ese mismo contrato cuando el arrendatario no se hace responsable. Exactamente. Entonces, ¿yo a quién puedo demandar? A las personas que aparecen en el contrato, a nadie más. Porque generalmente en esa clase de contratos se pide el tomador, que es la persona del arrendatario como tal, y dos codeudores. Y el arrendador puede cobrar a cualquiera de los tres, o a los tres a la vez. Entonces, ¿quién está obligado a concurrir a un proceso en calidad de demandado? La persona que participó realmente en los hechos que dieron lugar a la demanda. O sea que la legitimación en la causa por pasiva está dada por esa participación en los hechos, por esa calidad que se adquiere por esa participación en los hechos. Y en la medida en la que no haya una conexión entre los hechos de la demanda y el demandado, entonces nosotros hablamos de que hay falta de legitimación en la causa. No quiere decir que yo solamente puedo demandar a quien haya estado presencialmente o quien haya participado del hecho. No, porque es que yo puedo ser demandado sin haber participado del contrato de arrendamiento. Ejemplo, los dos codeudores no viven en la casa. Pero es que el hecho de que no vivan no quiere decir que ellos no firmaron, o sea que ellos sí participaron. ¿Cómo? Al firmar el contrato, ellos adquirieron esa calidad. Que no participen activamente de los beneficios propios de ese contrato, como vivir en la propiedad, eso es una cosa. Pero eso no quita su calidad de codeudor. Dígame.
Profe, pero eso es un delito o una infracción, no sé, no se No, puede tipificar. no. O sea, En Colombia ninguna deuda da cárcel, ninguna. sí, pero es una contravención, se podría mencionar como una contravención. Daniel Opera me alquile un apartamento a nombre mío, pero yo no voy a vivir ahí sin un familiar. No, eso puede generar, eso ya hablaríamos ahí de problemas de validez del contrato. Sí, porque entonces si el contrato estaba dirigido para una persona, o mejor dicho, para una finalidad y se está utilizando para una finalidad diferente. Ah, no, pero es que igual es vivienda de personas. No, no hay, ahí no hay problema. Ni siquiera cuando yo lo utilice de manera diferente. Por ejemplo, yo arriendo un apartamento y lo que hago es poner un negocio ahí. Imagine que yo cojo aquí en mi edificio y en vez de alquilar este apartamento para vivir, hago aquí un mini mercado y entonces aquí esta se vuelve la tienda de la unidad. Ahí No hay mismo me problema pueden decir, tampoco. no, ahí sí, porque es que ahí me dicen, un momentico, es que la destinación de ese bien es vivienda, no es comercial. Entonces usted no puede hacer eso, porque la destinación del bien no es para eso. Si se quería un bien de tipo comercial, en el reglamento de propiedad horizontal se debió haber establecido que ese bien iba a utilizarse para explotación comercial. Como no se hizo, no se puede. Pero entonces, ¿qué genera eso? Que se afecte la validez del contrato de arrendamiento. Entonces, no podemos decir que sea delictivo o contravencional el asunto, sino que el problema es con respecto a la validez del contrato que se firmó, porque al romper esas reglas, pues vos estás afectando la validez del contrato como tal. No, no estás cometiendo delitos o contravenciones, sino afectando la validez. Sí, está bien, profe, pero yo estoy afectando la validez del contrato, sí. Pero ¿qué consecuencias traería? Puede generar, primero, que se anule el contrato, primero que todo, ¿cierto? Segundo, que se pague la cláusula penal establecida en el contrato. Y además de la cláusula penal, es decir, la cláusula penal es la sanción que se pone por la terminación anticipada o unipersonal del contrato. Que siempre, casi siempre los contratos de arrendamientos ponen que si se termina antes de que se acabe, le cobran 3 meses de arriendo, ese tipo de cosas. Eso es la cláusula penal. Pero además de eso, yo puedo cobrar los perjuicios que se pudieran causar. Porque, ¿qué pasa si usted está utilizando la casa para vender drogas? Y entonces llega la fiscalía y hacen un allanamiento y meten la propiedad en un proceso de extinción de dominio y eso se pasa ya a otro problema diferente. Entonces, los perjuicios que se me ocasione con esa infracción del contrato, porque yo le presté a usted la casa para vivir, se la alquilé para vivir, y usted lo que hizo fue poner un expendio de drogas, todos los perjuicios que se llegaran a ocasionar con eso se pueden cobrar a la persona, pero de manera civil. Ya dentro del proceso penal por la venta de estupefacientes y demás, eso es otro paseo diferente, ¿cierto? Ok, profe. Entonces, por ejemplo, en el derecho penal, la legitimación en la causa por pasiva está dada en función de la participación directa en los hechos materia del proceso, del delito. Es decir, si yo no tengo absolutamente ninguna participación en esos hechos, yo no tengo por qué estar ahí. Porque como la responsabilidad penal es personalísima, entonces, por esas razones que no se castiga a los familiares. Digamos. El hijo de Pablo Escobar no está en la cárcel, porque es que se castiga lo que hizo el papá, no él. Si él no ha cometido ningún delito, si él nunca ha vendido drogas y nunca ha hecho nada de eso, ah, está haciendo bien. Incluso cuando lo que él ha hecho ha sido explotar la figura del papá, pero es que eso no está prohibido. Sí, porque los libros y las series y cualquier merchandising y demás que salga es de la empresa que ese muchacho montó o la que montó el hermano de Pablo Escobar, que se llama como
Escobar Enterprises o algo así, que hasta unos celulares sacaron. Entonces, ¿por qué eso no es un delito? Porque es que ellos lo único que están haciendo es vender productos con, digamos, el nombre de una persona que ese sí cometió delitos, en cambio el hijo no. Es una responsabilidad personalísima. Entonces, si yo fuera a demandar al hijo de Pablo Escobar por cualquier cosa que él haya hecho, él mismo dice, momentico, ahí hay falta de legitimación en la causa por pasiva. Yo no tengo por qué responder por lo que haya hecho mi papá. Sí, él hizo las del berraco, pero yo no fui el que lo hizo él. Falta de legitimación en la causa por pasiva. Pero en el caso del arrendamiento, esos dos codeudores no pueden decir eso, a ellos sí les toca responder. Entonces, por eso es que siempre se pide un codeudor con propiedad y uno que tenga un salario que sea siquiera el doble del canon para poder demandar a esa gente y cobrarles a ellos lo que el otro deje de pagar. Entonces, eso es la legitimación en la causa. Básicamente, es un presupuesto de sal derivado de la capacidad para ser parte dentro de un proceso. De la capacidad para ser parte dentro de un proceso. Es una facultad que le asiste a una persona, sea natural o jurídica, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, como empresas y demás, para ostentar dicha calidad y por ende formular unas pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo ¿cómo así que pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo? A hacer valer un derecho mío, propio, de la persona. O contradecirlas y oponerse a ellas. Profe, ¿me repite ese último pedacito, por favor, que se me escuchó? Pero ¿cuál pedazo? ¿Desde qué parte? Desde hacer valer un derecho subjetivo. Hacer valer un derecho subjetivo o contradecirlas oponiéndose a ellas. A ver, yo cojo aquí el libro, perdón, mientras ustedes toman ahí nota y me van haciendo alguna pregunta si no entendieron, para que no se me olvide mandarles el documento. Ah, se lo tenemos acá. Aquí lo tengo. Este es el libro del cual les voy a mandar el documento, ¿sí? Que es Manual de Derecho Procesal de Jaime Azula Camacho, el tomo 1, que es el de Teoría General del Proceso. ¿Quién tiene alguna duda de lo que hemos dicho? Profe, no es duda. Dijiste, dijiste que es un no sé qué procesal derivado de la capacidad para hacer
parte Es de un un proceso, pero ah, presupuesto procesal. gracias. Profe, yo no entiendo este último pedazo que usted nos acaba de decir. A ¿Cuál una último persona pedazo? para atender dicha y por ende formular unas pretensiones Sí, no, pero es que espérese, atinentes. espérese. A ver, Antes, Jorge. antes de explicar eso, calma, que es que eso va con lo que sigue. Ah, pero usted dijo que hasta aquí, ¿quién tiene dos? Yo le estoy preguntando. Ese pedacito, Ah, sí, sí, yo sí, no sí. sé. Por eso le digo, calma, Ok, téngalo ahí. ok, ok. Entonces, lo que estamos diciendo es que la legitimación en la causa es un presupuesto para usted demandar. O sea, usted solamente puede llegar al proceso, por eso lo llamamos presupuesto procesal, en la medida en que usted esté legitimado en la causa. Por activa, es decir, para demandar, para reclamar un derecho propio, o por pasiva, para negarse o oponerse a cuando están reclamando un derecho y usted es el que tiene que responder por él. ¿Listo? Eso es la legitimación en la causa. Profe, Dígame. ¿cómo así? Entonces lo de por activa sería, por ejemplo, el dueño del apartamento y por pasiva, por ejemplo, los fiadores que dicen que no van a pagar. Y el Pues, no sé. arrendatario, sí, o sea, por pasiva es la persona que tiene que responder por la acción. Es la persona que tiene que hacer frente a la demanda. El que tiene que pagar o el que tiene que hacer según lo que se esté, pues según cuál sea el conflicto, ¿cierto? Porque el Ajá. conflicto O sea, puede puede ser ser el haga tal inquilino. cosa o deje de hacer algo, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, yo puedo hacer un proceso para que usted deje de hacer algo, como por ejemplo cuando las empresas hacen lo que en Estados Unidos se llama un cease and desist, un cese y desista. Como cuando usted está utilizando un material que está protegido por copyright o por derechos de autor, entonces una empresa lo demanda y le dice, usted tiene que dejar de hacer eso, tiene que dejar de vender el producto o tiene que dejar de fabricarlo o tiene que dejar de hacerlo porque eso está protegido. En ese caso, a usted le están pidiendo que no haga algo. Entonces, usted le está legitimado en la causa en la medida que, ¿qué? Pues que usted esté haciendo eso por lo cual se está peleando. Porque si usted llega y dice, señor juez, pero yo no estoy fabricando nada, ni vendiendo nada, ni ningún producto. Yo soy un homónimo. A la persona que estaban buscando es otra. Yo no he fabricado nada en mi vida de productos de ninguna clase. Entonces, en ese caso, usted no está legitimado en la causa. Porque usted no es la persona que está involucrada directamente en los hechos. Ahora bien, ¿cómo se ejerce la acción? Estamos hablando del derecho de acción. ¿Eso cómo se ejerce? Porque a mí me dicen, todas las personas tienen derecho a solicitar del Estado la protección de sus derechos. Todas las personas tienen derecho a solicitarle a un juez que entre a resolver un conflicto. ¿Cómo se ejerce el derecho de acción? El derecho de acción se ejerce mediante un acto procesal que se llama demanda. ¿Qué es una demanda? La demanda es un acto que se realiza dentro de un proceso, de ahí el nombre acto procesal, en la cual la persona dirige a un juez específico la solicitud de que intervenga en un proceso, en un conflicto, perdón, la solicitud de que intervenga en un conflicto y que ordene realizar algo para solucionar el conflicto.
Y obviamente que está dirigida contra una persona que es la que tiene que responder o la que tiene que obedecer o cumplir lo que ordene el juez. Profe, qué pena. ¿Me repite nuevamente que ordena realizar qué? Que ordene al juez realizar algo para solucionar el conflicto. Y que se lo ordene a alguien, pues, porque no es una orden en el aire. Es que la orden vaya dirigida a alguien, porque alguien es el que tiene que resolver. Esa es la idea en principio, porque uno puede decir que hay procesos como los procesos de jurisdicción voluntaria que no tienen demandado. Estos son unos procesos especiales que trae el Código General del Proceso donde no hay pelea, donde no hay conflicto, sino que las partes hacen una solicitud al juez para que éste haga algo, pero la solicitud no va contra una persona. Por ejemplo, la Profe, declaración de perdón, muerte perdón, presunta, perdón. ¿Jurisdicción de qué? jurisdicción voluntaria. Un ejemplo de esos procesos es la declaración de muerte presunta. En personas a uno le dicen que la muerte se da de dos formas, la muerte natural y la muerte presunta. La muerte natural cuando han cesado las funciones del tallo encefálico, ta. Y la muerte presunta le dicen a uno que después de 2 años en los que no se sepa nada, que la persona está totalmente desaparecida, se puede solicitar que se declare judicialmente la muerte presunta. Entonces el juez, ¿qué es lo que hace? Verificar que efectivamente no se sepa nada, que se lleven 2 años, ordena que se hagan unas publicaciones en medios masivos de comunicación y definitivamente no apareció, entonces el juez lo declara muerto, presunto por desaparecimiento. En ese caso, ese proceso no va dirigido contra nadie. Sí, ese proceso es, señor juez, este man se desapareció, mátelo, básicamente. Esa es la pretensión, ¿sí o no? Yo sostengo que esos no son procesos en realidad, que eso es un trámite. Porque como no va dirigido contra nadie, yo no puedo llamar a eso una demanda, porque la demanda implica que yo estoy demandando, solicitando algo de alguien. No es que usted lo está solicitando al juez, pero es que usted no puede ser juez y parte. Usted o es demandante, o es demandado, o es juez, pero no puede ser no puede tener la misma calidad varias veces en un proceso. Entonces yo sostengo que esos no son procesos realmente, que son trámites que se hacen, ¿cierto? Para que nunca olvidemos de que puede haber excepciones a esa regla. En este caso, a mí me parece que esa no es una excepción porque eso no es un proceso, pero eso lo digo yo. Si usted mira el Código General del Proceso y dice proceso de jurisdicción voluntaria, o sea que sí, listo. Entonces, la demanda, la finalidad de la demanda es hacer efectivo el derecho de acción solicitándole al juez que haga algo, que intervenga y que haga algo. Y esa demanda va dirigida contra otra persona. Entonces, quien instaura la demanda adquiere, digamos, el título de demandante y la persona contra quien va dirigida la demanda es el demandado. Tan simple como eso. Pero la demanda es un acto formal. Es decir, es un acto que está regulado por la ley de manera específica y que dice qué es lo que puede y no puede contener. La ley establece qué es lo que tiene que tener la demanda. Es más, ¿en qué orden lo tiene que tener? Entonces, por ejemplo, si usted revisa el artículo 82 del Código General del Proceso, ahí está regulada la estructura de la demanda.
La demanda que se aplica en civil, familia, comercial y agrario, pues. Mírelo acá. Requisitos de la demanda. Y entonces este artículo nos dice, salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. La designación del juez a quien se dirige, ya lo habíamos mencionado, la demanda, usted nombra a un juez para que resuelva, entonces usted tiene que decir cuál es el juez. El nombre y domicilio de las partes, nombre del demandante y nombre del demandado. El nombre del apoderado del demandante, ¿quién es su abogado? O si usted está actuando a nombre propio como abogado, también lo tiene que decir. Lo que se pretende expresado con Vaya al precisión baño. y claridad. Es decir, lo que la persona solicita que el juez haga. Los hechos de la demanda es el siguiente. Es decir, las situaciones en las cuales, las situaciones de la vida en las cuales se basa la demanda. ¿Qué fue lo que pasó que nos hizo La llegar a este presentación. punto? No, ¿cuáles son las circunstancias que llegaron a esto? Por ejemplo, en un divorcio, ¿cuáles son los hechos? Hombre, que se casaron el día tal. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué razón se va usted a demandar? Se va usted a divorciar. Ah, por relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces tiene que decir qué fue lo que pasó. Ah, entonces el día tal pasó esto con esta persona y entonces ta. ¿Sí? Ah, no, es un despido sin justa causa. Entonces usted tiene que decir, primero, tal y tal persona tenía un contrato de trabajo de tal y tal forma. Segundo, el día tal recibe su carta de despido por estas y estas razones o aduciendo estas razones y aporta la carta. Sin embargo, no había pasado esto y tal. En fin, usted tiene que decir por qué razones que llegaste al proceso, qué fue lo que pasó. Pero esto de manera concisa, clara, sin hablar carreta, es solamente a lo que vinimos y ya. Por ejemplo, en una sucesión, se murió Pedro. ¿Estaba casado o no estaba casado? ¿Quiénes son los herederos? ¿Sus hijos, los hermanos, los sobrinos, los papás? ¿Quiénes son los herederos? ¿Otorgó testamento o no otorgó testamento? Y ya, prácticamente ya. En la sucesión, por ejemplo, no nos interesa saber de qué murió. Porque vale lo mismo, es lo mismo que la persona se haya muerto de COVID, de cáncer, que se lo comió un tiburón, que se tiró de un 8º piso. Igual la sucesión tiene el mismo contenido. Esta persona se murió, dejó estos bienes, repartámoslas. ¿Ya? Entonces no nos interesa la forma de la muerte. Eso es chisme. Pero en penal eso sí es interesante. Porque si en penal yo estoy discutiendo el homicidio, entonces ahí sí tengo que decir, venga un momentico, es que se murió por estas y estas razones, y entonces esta persona, ta. Entonces los hechos son las razones de la vida, las circunstancias que nos llevaron a este proceso. ¿Por qué razón usted está solicitando la intervención del Estado? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces tiene que decir, vea, entonces pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero siempre de manera concisa, clara, no es narrar una novela, no es llamar a Gabriel García Márquez para que te escriba ahí la demanda, no. Son las 3, 4, 5, 10 cosas fundamentales que necesitas saber. Sí, entonces en un accidente de tránsito, Pedro iba manejando por esta dirección en la calle tal, cuando de pronto una persona se atraviesa, se produce un impacto y fruto de eso se produjeron estos y estos daños de esta y esta naturaleza. La persona iba a exceso de velocidad, como se demuestra de la línea de frenado o de cualquier cosa, y ya. Ah, estaba en estado de embriaguez, entonces estaba en estado de embriaguez. Pues nos interesa saber de dónde venía esa persona. Va, para nada. Ni para dónde iba. Va, no, nos interesa saber qué fue lo que pasó en el momento y ya. Entonces la demanda es un acto formal que la ley determina su contenido de manera específica. Entonces mire que este artículo dice de manera específica qué es lo que contiene una demanda. La petición de las pruebas, el juramento estimatorio, los fundamentos de derecho, la cuantía del proceso, el lugar, y tienen numerales, o sea que también tiene una organización específica. Y así pasa con el proceso penal, y con el proceso laboral, y con el proceso administrativo. Si usted va a Profe, y hacer ese es una el demanda, artículo, ¿cómo? profe, perdón. ¿Y ese es el artículo 82 de qué código? Código General del Proceso, Listo, profe. que es la ley 1564 del 2012. El Código General del Proceso es el que regula todos los procesos en derecho civil.
en derecho comercial, en derecho de familia y en derecho agrario. Para el penal es el Código de Procedimiento Penal, para el laboral el Código de Procedimiento Laboral, para administrativo el Código de Procedimiento Administrativo. Entonces yo pongo este ejemplo porque es el más grande, el que más abarca. Civil, comercial, familia y agrario, abarca más cosas, ¿ya? Pero en todos estos se determina de manera específica cuál es el contenido particular de la demanda. Entonces, la demanda es un acto procesal formal. ¿Para qué sirve una demanda? Porque ese es el acto que abre el proceso, es el acto mediante el cual se vincula al juez que va a intervenir y al demandado que va a responder lo que usted está pidiendo. Ese es el acto que vincula a esas personas. Entonces ahí es cuando se forma la famosa pirámide del proceso, donde uno dice que hay un juez arriba, un demandante a un lado y un demandado al lado. Entonces tenemos juez, demandante y demandado, ¿sí? Ese triangulito. Ahí es donde lo tenemos. Pero el núcleo de esa demanda, el centro de la demanda, la parte fundamental y más importante de la demanda son las pretensiones. O al que le guste el latín, el petitum. Las pretensiones o petitum. Esta es la parte de la demanda donde el sujeto activo, o sea, el demandante, es el sujeto activo, le realiza al juez la solicitud específica de qué es lo que pretende. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué se está buscando la intervención del juez? ¿Para que el juez haga qué? Porque usted no, en Colombia usted no le dice al juez, venga, mire el proceso, venga, mire el conflicto y resuelva. No, usted en la demanda dirige lo que usted quiere. Usted le dice, venga y mire el conflicto y quiero que resuelva así. En un accidente de tránsito usted le dice, vea, es que ocurrió un accidente. Yo iba manejando y me chocaron de esta manera. Y yo quiero que usted le ordene a ese man que me pague 1.000 millones de pesos. Entonces yo le digo al juez qué es lo que yo quiero, qué es lo que pretendo con el proceso. ¿Cuál es la solución que satisface mis necesidades? Obvio, el juez no es que va a llegar, eso es lo que quiere, listo, tenga. No. El juez tiene que verificar usted en qué se está fundamentando, en qué se está basando para pedir eso. Ah, usted quiere que ese señor le pague 1.000 millones de pesos. ¿En qué te basás para decir que ese man te debe esa plata? ¿Qué es lo que hace que ese tipo te tenga que pagar eso? Ah, vea, es que lo que pasa es que, vea, cuando se ocurrió el accidente, se me generaron estos perjuicios, y entonces se murió la persona y entonces la tristeza, el daño moral, lo que esa persona dejó de ganar, los daños materiales, los costos de las cirugías, de y yo le hago una lista de todas las razones por las cuales yo estoy pidiendo. Entonces, mire que todo esto da eso.
Entonces el juez lo que va a hacer es mirar a ver, teniendo como clave qué fue lo que se pidió, mirar a ver por qué se está pidiendo. Ah, por estas y estas y estas circunstancias. Entonces él lo que mira son los hechos. Los hechos son el fundamento de la pretensión. ¿Sí? Entonces yo le digo, dame 1000. Porque ocurrió esto, ocurrió esto, ocurrió esto, pasó esto, taque, 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 taque. Entonces el juez analiza los hechos y mira si están fundamentados o probados. Entonces ahí es donde entra la parte de las pruebas. ¿Usted para qué pone pruebas en una demanda? Para demostrar que los hechos, lo que usted dijo que pasó, sí pasó, como usted dijo que había sido. Porque si usted logra demostrar que los hechos son ciertos, que esas circunstancias que usted dijo sí pasaron, entonces el juez le debería conceder la pretensión. Ejemplo, yo pido una indemnización por despido sin justa causa. ¿Por qué? Yo tenía un contrato de trabajo firmado a término indefinido, pero el día tal me despiden y no me dan ninguna razón al respecto. Y yo no había realizado ninguna actividad para que se considerara un despido con justa causa. Yo no estaba robando, no estaba llegando tarde, no estaba llegando borracho, no estaba faltando al respeto, nada. Entonces, merezco que se me dé la indemnización que trae la ley. Es yo que tengo que demostrar para ganar que estaba trabajando, o sea, que había un contrato, que me despidieron y que no había una razón que justifique el despido. En la medida en la que yo logre probar eso, probar que eso sí fue así, el juez dice, claro, marica, así es que es. A este man lo echaron como... Sí, no, men, sí. Tiene toda la razón. ¿Cuánto fue que pidió? Tanto, tenga. Entonces, la pretensión es el núcleo de la demanda, porque usted ahí es donde dice qué es lo que usted quiere con el proceso. Pero el juez va a conceder o negar la pretensión basándose en si los hechos son ciertos o no, porque los hechos son los que... La razón por la cual usted le están dando la pretensión es por los hechos que la fundamentan. ¿Y cómo me doy cuenta si los hechos pasaron o no pasaron? Con las pruebas. Todo esto que yo le estoy diciendo son los componentes de la demanda. Entonces, si vos mirás aquí en el artículo 82, entonces vos te das cuenta que, mira, dice, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. Señor juez, yo quiero esto. Luego dice, los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados o numerados. Las razones por las que usted está pidiendo esto. Y luego dice, la petición de las pruebas que se pretendan hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que se aporte. Pero las pruebas de qué? ¿Usted qué es lo que está probando? Que esto pasó, porque en la medida en la que yo demuestre los hechos, me conceden la pretensión. Entonces, ¿por qué la pretensión es el núcleo? Porque es la razón del proceso. Yo por eso es que estoy demandando. Pero este está, digamos, determinado por esas otras cuestiones, por los hechos y lo que yo logre demostrar. ¿Qué pasa si yo no logro demostrar los hechos? Pues no me conceden la pretensión. Sí, porque la empresa puede decir, un momentico, que es que usted sí hizo cosas. Mire que el día tal lo cogieron sacando una mercancía de la empresa. Mire acá que los llamamos a descargos, que se le preguntó que usted dijo eso. Y por si no fuera poco, mire aquí el video usted sacando de la cosa. Entonces no venga aquí a decir que usted no estaba haciendo nada, porque mire que sí. Entonces ahí yo desvirtué ¿qué? El hecho que decía, yo no hice nada para merecer el despido. Si ese hecho se cae, entonces ya no hay lugar a la indemnización.
porque el despido sí fue justificado. Entonces, ¿cuál es el papel del demandante? Primero, hacer su petición muy clara para que el juez sepa qué es lo que usted quiere. Segundo, explicarle al juez por qué estás pidiendo eso, que son los hechos. Y tercero, la prueba. Dame la prueba y te daré el derecho. Si no me lo demostras, nada. Entonces, dentro de un mismo concepto, que es acción, tenemos tres términos que son encaminados hacia el mismo lugar, pero no es lo mismo. Porque tenemos acción, demanda y pretensión. La acción, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a solicitar que el Estado intervenga. La demanda, el acto procesal por medio del cual yo efectivamente ejerzo ese derecho. Es un acto que está regulado y que nos dice cómo es que se ejerce el derecho de acción. Cuando yo quiero pedir algo, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿En qué forma lo presento? ¿Qué contenido tiene que tener? Esa es la demanda. Y la pretensión, que es el núcleo de la demanda, una partecita de la demanda, donde yo digo específicamente qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que el juez me debería conceder, lo que el juez me debería dar para yo quedar satisfecho? Y para que se termine el conflicto. En la medida en la que se me dé esto, yo me considero satisfecho y se acaba el conflicto. Entonces, mire que si bien están encaminados hacia el mismo lado, demanda, pretensión y acción no es lo mismo. Son cosas diferentes, pero están encaminadas dentro de la misma línea. Acción como derecho, demanda como acto y pretensión como el componente central de ese acto, con medio del cual se ejerce ese derecho. Entonces, ahora sí, nos podemos devolver a esa definición que nos causó problemas ahorita, cuando decía que la legitimación en la causa por activa y por pasiva es esa facultad para solicitar la intervención del Estado mediante una pretensión o hacer frente a esa pretensión. Quien ejerce la pretensión, quien pretende un derecho subjetivo o quien hace frente a esa pretensión de un derecho subjetivo. Entonces, mire que yo teniendo claro el concepto de acción, demanda y pretensión, ya comprendo más fácilmente esa idea. Entonces, por eso fue que yo le dije, no, espere un momentico. Continuemos y enseguida nos devolvemos. Entonces, ahora sí queda más claro. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, Dígame. me regala ahí en una carrerita como un sinónimo de atinente. Respectivo, llevado Perfecto, a... perfecto. La definición del diccionario es que atañe a algo, que se atiene a lo que se expresa. Perfecto, profe. Que viene de un adjetivo latino que hace referencia a lo concerniente al contexto o lo relativo a.
¿Quién tiene alguna duda? Muy bien, entonces, esto es lo referente al derecho de acción, pero casi como la ley de Newton, a toda acción hay un efecto contrario. El derecho de acción tiene un derecho contrario, que se llama el derecho de contradicción. Pero ese derecho lo vamos a ver en la próxima clase. Básicamente, el derecho de contradicción es el derecho a defenderse de lo que se diga en su contra. Si alguien te demanda, el derecho a defenderte en esa demanda. De una manera, pues, supremamente simple. Entonces, si el derecho de acción es el derecho a demandar, el derecho de contradicción es el derecho a contestar esa demanda, a oponerse a esa demanda, a decir, momentico, venga a ver que eso no es así. Pero ese lo desarrollamos en la próxima clase, porque si bien en esta hablamos de lo que es acción, demanda y pretensión, en la próxima tenemos que hablar de lo que es la contradicción, la contestación y las excepciones de mérito, o las excepciones en general. ¿Sí? Entonces ahí uno hace el paralelo. Acción, contradicción. Demanda, contestación. Pretensión, excepción. Serían los contrarios de cada uno de esos conceptos que si bien van en el mismo lado, son cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, al correo electrónico enseguida les mando el documento que les digo frente a lo que es el derecho de acción y de una vez el contradicción del libro de Manual de Derecho Procesal de Jaime Azula Camacho para que ustedes lo lean. Aquí hay una definición de estos desde el punto netamente teórico, de la teoría del derecho. Lo que nosotros hicimos en esta clase fue sintetizar, resumir todas estas teorías en lo que en la práctica significa el derecho de acción. Pero sin embargo, como ese componente también tiene su grado de importancia, pues por eso les voy a hacer llegar el material para que ustedes lo lean. ¿Listo? Y lo analicen y lo anoten, y si tienen alguna duda, pues en la próxima clase conversamos acerca de la misma. ¿Listo? Listo, profe, Muchas gracias. gracias. Profe, Chao, que gracias. estén bien. Profe, Dígame. al examen entra hasta aquí lo de contradicción. Sí, 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 pero va a estar más enfocado en lo de los principios y demás. Pero sí, sí pueden haber preguntas de esto. Perfecto, profe, mil gracias. Bueno, chao. Chao. Que le vaya muy bien con Victoria, profe. Profe, felicitaciones adelantadas. Profe, gracias. Ay, me dio la cámara.